Si están leyendo esto, es porque seguramente buscan una historia con la que puedan sentirse identificados o que los motive a animarse a cambiar algo, aunque sea pequeño, en sus vidas. Quiero compartirles la experiencia de Benjamín Gutiérrez, alguien completamente común, de esos que pasan desapercibidos en la calle y, sin embargo, en un solo día, vivió un giro que le cambió la forma de mirar el mundo. Yo conozco la historia de principio a fin, porque la familia de Benjamín siempre ha sido cercana a la mía. He seguido cada detalle por años, y esa jornada en particular la tengo grabada en la memoria, como si yo mismo la hubiera vivido. Lo que sucedió ese día no fue espectacular en el sentido clásico, pero sí fue tan real y tan hondo que hasta hoy me cuesta no sentir la piel de gallina cuando lo recuerdo. Benjamín era contador, 30 años recién cumplidos, y desde afuera todo parecía estar en orden. Nadie imaginaba lo vacío que sentía por dentro, envuelto en una rutina que no le hacía sentir nada especial. Todos los días la misma alarma, mismo café con leche, el transporte agarrando el mismo asiento cerca de la ventana. Había dejado de cuestionarse si eso era suficiente porque sinceramente nunca se había dado el tiempo de hacerlo. Ese día empezó como cualquier otro, lluvioso, de esos que hacen que el ánimo se te apachurre apenas al abrir la ventana. Salió apurado, esquivando charcos, con la cabeza gacha, la mente repasando pendientes. Fue en la esquina de su cuadra, cerca del Oxxo de siempre donde la vio. Era una señora bajita, abrigada y con un montón de bolsas, intentando cruzar la calle. No era la primera vez que la veía, pero justo esa mañana ella soltó una de sus bolsas y todo rodó. Tomates, pan, una cajita de leche. Benjamín se detuvo casi sin pensarlo y mientras le recogía las cosas, notó en la cara de la señora una mezcla de pena, cansancio y dignidad intacta. Ella le agradeció con una voz apenas audible, pero él no pudo quitarse esa imagen de la mente como si algo hubiera hecho clic. Siguió hasta la parada del camión, pero el resto de la mañana estuvo inquieto, incómodo consigo mismo, pensando qué tanto realmente miraba a la gente que lo rodeaba. El día fue una sucesión de tareas automáticas en la oficina, pero esa sensación rara no lo soltaba. A la hora de la comida intentó ignorarla, como si pudiera sacudirse el asunto de encima, hablando de fútbol con los compañeros. Pero nada. Volviendo a casa, la vio otra vez, entrando al viejo edificio 3 cuadras antes del suyo. Apenas levantó la vista, y ella, al notarlo, soltó una sonrisa apenas visible, igual de tímida. No hablaron, y Benjamín se sintió ridículo por haber salido corriendo al supermercado cuando ella claramente podía sola. De regreso a su departamento, ya caída la tarde y con la lluvia pegando más fuerte, Benjamín se sentó a la mesa y abrió su laptop para trabajar un poco más, pero le costó concentrarse. Por primera vez en mucho tiempo, deseó poder hacer algo más, con sus días, algo que tuviera sentido, que no fuera solo para pasar el tiempo o, peor aún, para seguir acumulando pendientes que no llevaban a ningún lado. Esa noche se acostó inquieto, sintiendo que algo estaba por suceder, aunque no tenía ni idea de qué. Lo curioso es que después de ese día, Benjamín empezó a notar a doña Emilia, así se llamaba la señora, más seguido en el barrio, como si ya no pudiera hacerse el distraído. No sabía si era pura coincidencia o si simplemente antes no prestaba atención. La veía esperando el camión fuera de la panadería, comprando verdura, siempre arrastrando aquel carrito de tela con el cierre roto. Hubo varias veces en las que pensó acercarse a ayudarla, pero le ganó la timidez. Le daba miedo ser entrometido, que la señora pensara que él veía en ella lástima o que necesitaba algo. Más de una vez llegó a casa enojado consigo mismo, sintiéndose un egoísta o, peor aún, un cobarde. Era como si tuviera una batalla interna entre ese impulso de acercarse y la costumbre de mirar hacia otro lado para no incomodar a nadie.
Todo esto le fue pesando más de lo que él hubiera creído. La sensación de tener una oportunidad de cambiar algo, de salir un segundo de su pequeño mundo, pero frenarse por miedo. Desde afuera puede parecer una tontería, pero cualquiera que haya sentido alguna vez esas dudas entiende cuánto te pueden llegar a paralizar. Un día, igual de gris que todos, después de regresar temprano con un antojo de pan dulce, Benjamín la encontró frente a la puerta del edificio. Se la notaba cansada, luchando con una de las ruedas del carrito atascadas en una rajadura de la banqueta. Algo pasó en ese momento. Benjamín simplemente dejó la pena de lado, se acercó y le ofreció ayuda. Aunque la señora se resistió al principio, terminó aceptando con una resignación simpática. Le tomó solo unos minutos llevarle las cosas hasta su puerta, pero durante ese trayecto, Benjamín sintió una energía tan nueva que después no quería que terminara. La señora le contó que era enfermera jubilada, Emilia Flores, que vivía sola desde hacía muchos años, pero que se las arreglaba bien. Por primera vez en mucho tiempo, Benjamín se sintió realmente conectado con alguien, sin esperar nada a cambio. Emilia le habló de su amor por la música, de los pacientes que había visto nacer y morir, de cómo a veces la ciudad podía ser muy fría, pero también estaba llena de gente buena, solo que a veces había que animarse a mirar mejor. Al despedirse, Benjamín supo, sin entenderlo muy bien, que algo empezaba a cambiar por dentro. Ese simple gesto de acompañarla cargando unas bolsas, la charla honesta y sencilla, le devolvió una sensación de propósito que creía perdida. Volvió a su casa liviano y con el corazón lleno. Esa noche cenó solo, pero acompañado de pensamientos nuevos, como si hubiera encontrado una pieza que no sabía que le faltaba. En las siguientes semanas, Benjamín empezó a visitar a Emilia de vez en cuando. Al principio, se sentía torpe, como si estuviera invadiendo terreno ajeno, pero pronto la costumbre lo fue tranquilizando. Llegaba con algún pan, o simplemente a tomar un café y ponerse al día. Emilia le contaba historias de su juventud en Puebla, de su vida entre turnos en hospitales, de cómo la ciudad había cambiado. A Benjamín le fascinaba escucharla, porque había en esa mujer una calma y una dignidad que le daban una perspectiva distinta de la vida diaria. Lo más curioso es que en una de esas charlas, Emilia mencionó que muchos años atrás había ayudado a una joven embarazada a dar a luz de emergencia cuando no había médico disponible. Recordaba bien el nombre: María Elena Gutiérrez. Benjamín se congeló al escucharlo. Su madre. Resulta que esa noche, la única vez que su madre habló de ese parto, siempre agradeció a una enfermera menudita y valiente. Era Emilia quien había salvado a su madre y, sin saberlo, probablemente también su propia vida. Ahí, Benjamín entendió que los actos de bondad, por más olvidados o pequeños que parezcan, tienen un efecto que atraviesa generaciones. Sentirse conectado así con el pasado y el presente entrelazados lo dejó temblando y con los ojos húmedos. Fue su manera de entender que nada en la vida es casual. A partir de ese descubrimiento, Benjamín empezó a ver las cosas con otros ojos. Se dio cuenta de que todo lo que había aprendido en la vida, incluso su tedioso trabajo de cuentas y balances, podía tener sentido si se utilizaba para algo bueno. Así que, aconsejado por Emilia, averiguó cómo podía ayudar en el barrio. Descubrió que varias ONGs del entorno necesitaban apoyo administrativo, gente que supiera llevar números o manejar donaciones. Él, que siempre había sentido que no servía para mucho más que rellenar planillas y archivar papeles, armó un pequeño grupo de voluntarios con algunos amigos y colegas. Su idea era clara: ayudar a esas organizaciones con sus cuentas y gestión, para que pudieran enfocarse en ayudar a más personas. De a poco, esa rutina monótona en la que estaba atrapado se fue llenando de nuevos desafíos.
más humanos, y Benjamín empezó a notar que su vida tenía una razón de ser mucho más amplia de lo que había imaginado. No es que de repente fuera el salvador del mundo, pero sí sintió que formaba parte de algo más grande, algo necesario. Eso fue lo que motivó a la comunidad a organizar una pequeña fiesta sorpresa en honor a Emilia. Fue idea de Benjamín y del grupo de voluntarios, pero pronto se sumaron vecinos y hasta gente que solo la conocía de vista. Parecía que todos compartían ese sentimiento de gratitud hacia la señora que, sin hacer ruido, había marcado la vida de muchos. El evento fue sencillo, en el salón de usos múltiples del edificio, iluminado solo con luces de Navidad y adornado con flores de papel hechas por los nietos de una vecina. La emoción era palpable, sobre todo cuando Emilia, sin entender bien por qué tanto alboroto, fue recibida con una ovación que la dejó sin palabras. Allí estaban Benjamín, su madre, que hasta ese día no había vuelto a ver a Emilia desde aquel parto, los nuevos y viejos amigos. Se contaron anécdotas, se repartieron abrazos sinceros, hubo risas y hasta lágrimas, pero todo sin artificio, solo gente agradecida celebrando que aún en una ciudad grande se puede hacer una diferencia. Benjamín vio en los ojos de Emilia un brillo que jamás había visto y sintió que, por primera vez en años, estaba exactamente donde debía estar. Pasó el tiempo y Benjamín se fue volviendo parte de la pequeña familia elegida que se había armado alrededor de Emilia y de su propia madre. Empezó a incluir pequeñas acciones de bondad en su rutina, como ayudar a otros vecinos mayores con trámites, dar clases gratis de contabilidad básica a jóvenes buscando trabajo, o simplemente prestar un oído a quien lo necesitara. No buscaba reconocimiento. Lo hacía porque de alguna forma, en ese proceso, él también se sentía reparado. Un día, mientras planeaban visitar juntos el pueblo natal de Emilia en Puebla, Benjamín pensó en lo mucho que había cambiado su visión, de alguien aburrido, apurado y distante, a un hombre que encontraba sentido en sumarse a la vida de otros. El viaje era un símbolo de volver a las raíces, de conocer a fondo las historias que formaban parte de su vida, aunque nunca antes las hubiera visto como propias. No era un final feliz de película, nada grandioso. Simplemente era estar abierto a las sorpresas y regalos que se presentan si uno se anima a mirar más allá del propio ombligo. Hasta el día de hoy, Benjamín sigue sin poder explicar del todo lo que ocurrió aquella mañana lluviosa. Todo cambió y a la vez nadie afuera notó gran cosa. No fue una revelación con trompetas ni un milagro. Solo el resultado de haberse detenido a mirar y a cruzar palabras con una persona en común. Desde entonces, él repite que no hay que esperar a tenerlo todo resuelto para ayudar, que las conexiones más profundas suelen ser las que ni siquiera imaginamos. No sabe hacia dónde lo llevará todo esto, pero sí tiene claro que las pequeñas decisiones pueden tener consecuencias inimaginables, y que por mucho que trate de entenderlo, ese día sigue siendo un misterio amable, de esos que le dan sentido a la vida. Y así, de la nada, la historia se detuvo, justo como comenzó, con una mirada, una mano tendida y el deseo inexplicable de hacer el mundo un poco mejor, aunque sea solo por un día. Y aquel viaje a Puebla terminó siendo mucho más que un simple paseo. Benjamín, Emilia y María Elena planearon cada detalle con entusiasmo. Emilia no había vuelto a su pueblo natal en décadas y el solo hecho de preparar la maleta la llenaba de una mezcla de nostalgia y alegría tímida. Salieron temprano una mañana fresca, con pan de dulce, café en termo y una mezcla de nervios y expectativa en el aire. El trayecto fue largo pero ameno, repleto de historias y anécdotas que Emilia narraba mientras el paisaje cambiaba lentamente, revelando campos verdes y montañas a lo lejos,
Benjamín observaba a su madre y a Emilia intercambiando recuerdos, descubriendo una faceta de sus vidas que nunca antes había conocido. Al llegar, los recibieron olores y sonidos que parecían suspendidos en el tiempo. Vieron la casa donde creció Emilia, el zaguán oxidado, la plaza principal y la pequeña iglesia donde ella solía rezar antes de ir al hospital. Pasearon por las calles empedradas, saludando a los vecinos que aún la recordaban. Benjamín sentía que cada paso ampliaba su entendimiento del valor de las raíces, de la importancia de llevar con uno la memoria y las historias compartidas. La visita se transformó en una verdadera ceremonia de reencuentro. Vecinos y amigos se acercaron para saludar a Emilia, unos con abrazos, otros con tímidos apretones de manos. Hubo relatos sobre sus días de enfermera, sobre pacientes que aún la recordaban, sobre cómo ayudó a organizar la colecta del pueblo cada Navidad. Benjamín escuchaba en silencio, asimilando lo mucho que una sola persona podía significar para una comunidad. Por la noche, cenaron todos juntos en el patio de la casa de una amiga de Emilia, bajo un cielo claro que parecía cubierto de todas las estrellas de la infancia. Conversaron largo rato acerca del pasado, de la vida que los tres habían tenido antes de conocerse. María Elena, por primera vez, se animó a contar su versión del parto y a agradecer a Emilia públicamente por salvarle la vida. Hubo lágrimas y risas, abrazos sinceros y promesas de no dejar pasar tanto tiempo antes de volver a reunirse. Benjamín comprendió que esos momentos sencillos eran los que realmente construían el verdadero sentido de la existencia. El regreso a la ciudad fue distinto. Benjamín llevaba una paz nueva, una serenidad que pocas veces había sentido. Los días siguientes volvió a su trabajo y sus actividades con un ánimo renovado. La experiencia en Puebla lo había motivado a organizar talleres para jóvenes en riesgo de exclusión social. Apoyado por algunos colegas, empezó a impartir clases sabatinas en las que enseñaba herramientas de educación financiera, contaba historias de la vida real y, sobre todo, buscaba escuchar a los muchachos. Al principio, algunos asistentes apenas prestaban atención. Muchos estaban allí por obligación o simple curiosidad. Benjamín, sin embargo, perseveró, utilizando ejemplos cotidianos, compartiendo anécdotas y equivocándose junto con ellos. Pronto el grupo comenzó a crecer y el ambiente cambió. Risas, participación, pequeñas confesiones de miedo y esperanza. Benjamín se sorprendió a sí mismo cada vez que lograba conectar con algún joven silencioso o ayudar a alguien a resolver un problema complicado como si fuera un puzzle. Sentía que la vida cobraba colores nuevos, más intensos, en ese dar cotidiano y casi anónimo. Un día cualquiera, llegó al taller una chica muy joven, de mirada esquiva y voz apenas audible. Se llamaba Lucía, y aunque al principio no hablaba mucho, Benjamín notó que prestaba especial atención cuando se discutían temas de perseverancia y superación. Con el tiempo, Lucía empezó a compartir parte de su historia. Venía de una familia atravesando enormes dificultades y soñaba con ser la primera en terminar la preparatoria. Benjamín percibió en ella la misma mezcla de dignidad y cansancio que había visto aquella vez en Emilia, y decidió acompañarla de cerca, apoyándola con tutorías y, sobre todo, con paciencia y palabras de aliento. A través de Lucía, Benjamín redescubrió la importancia de escuchar activamente, de estar ahí sin juzgar ni intentar cambiarlo todo de golpe. La relación entre ambos fue creciendo en mutua confianza y respeto, y más de una vez, al terminar el taller, se quedaban conversando sobre música, sueños y pequeñas estrategias para seguir adelante a pesar de las tormentas cotidianas. Mientras tanto, Emilia siguió siendo el centro silencioso de la pequeña comunidad que se había ido formando a su alrededor. No solo era la voz sabia de los
Encuentros. También se convirtió en la memoria viviente de generaciones, una especie de enlace entre el pasado y el futuro. Benjamín, consciente del paso del tiempo, procuraba no perderse ningún café con ella, ningún paseo por el parque. En uno de esos días, Emilia comenzó a darle detalles sobre otros episodios de su vida, sobre pacientes olvidados, sobre su temor a ser recordada solo por sus actos de bondad y no por quién era verdaderamente. Benjamín, sensible a ese temor, empezó entonces a escribir un pequeño cuaderno de anécdotas y frases de Emilia, con la idea de que ni ella ni su legado se perdieran entre el silencio de los años. Juntos repasaban los textos, reían por los errores y lloraban al evocar a los amigos que ya no estaban. Aquella tarea se transformó en un ritual íntimo, casi sagrado, que los unía aún más. En la vida de Benjamín, la relación con su madre también fue adoptando nuevas formas. María Elena, inspirada por la energía de su hijo y la reaparición de Emilia en su vida, decidió retomar sus antiguas aficiones, la costura y el dibujo. Comenzó a organizar pequeños talleres en el barrio, donde enseñaba a coser y a confeccionar manualidades. Benjamín, al ver la alegría que esto le daba, se ofreció a apoyarla en la gestión del dinero y la compra de materiales, creando una suerte de microemprendimiento social. De pronto, la casa de María Elena y Benjamín se llenó de vecinos, niños y adultos, todos colaborando y aprendiendo. La calidez de la comunidad era tal que durante las tardes resultaba imposible no sentirse arropado por la energía colectiva, por la transformación que se iba gestando a través de gestos simples y compartidos. A lo largo de los meses, Benjamín y su grupo de voluntarios lograron consolidar una red de apoyo en el vecindario. No era un movimiento grandilocuente, ni pretendía cambiar el mundo de golpe, pero sí mejoraba concretamente la vida de decenas de personas. Ayudaban a ancianos con trámites complicados, acompañaban a jóvenes en la búsqueda de su primer empleo, organizaban colectas para quienes atravesaban enfermedades o desempleo. Benjamín a veces se preguntaba si no estaba yendo demasiado lejos, si algún día aquella rueda dejaría de girar. Pero cada vez que veía la sonrisa agradecida de alguien, encontraba una razón suficiente para seguir. Aprendió también a delegar, a confiar en los demás, porque entendió, gracias a Emilia, que las grandes cosas solo se logran cuando se comparte el peso y la alegría del esfuerzo. Una noche, mientras revisaba viejas fotos con Emilia y María Elena, surgió la idea de grabar videos en los que Emilia narrara sus historias para subirlos al canal comunitario. Lo que comenzó como un experimento tímido se convirtió en un fenómeno barrial. Los vecinos pedían más relatos, los niños escuchaban atentos y algunos jóvenes se animaron a crear sus propios contenidos. Emilia recuperó entonces una energía casi juvenil, sonriendo frente a la cámara y enseñando sobre primeros auxilios, consejos de salud o anécdotas insólitas del hospital. Benjamín editaba los videos y los compartía con orgullo, convencido de que compartir esa memoria era una forma de sembrar esperanza en otros. La virtualidad les permitió incluso reconectar con parientes de Emilia en Puebla y en el extranjero, quienes enviaban mensajes emocionados agradeciendo el rescate de fragmentos de su propia historia familiar. La vida, sin embargo, traía también sus pruebas. Emilia comenzó a sentirse más cansada. Las visitas al médico se hicieron más frecuentes y los días malos más duros de sobrellevar. Benjamín resistía a la idea de perder aquella amistad, pero comprendía que debía aprovechar al máximo cada instante junto a ella. Le propuso entonces a la comunidad organizar un ciclo de charlas bajo el título Lecciones de Vida, donde Emilia fue la invitada de honor. Se habló de la empatía, de la resiliencia y del poder de las pequeñas acciones.
el auditorio se llenó de testimonios. Personas que relataban cómo una frase, una mirada amable o una mano tendida les había cambiado la vida. Benjamín vio llorar a hombres y mujeres fuertes y sintió que el dolor de la pérdida inminente se transformaba, de alguna manera, en algo luminoso y profundo. El día que Emilia partió, dejó una huella imborrable. La comunidad organizó una despedida sencilla pero emotiva. Hubo música, palabras sentidas y una suelta de globos blancos en la plaza que tantas veces la vio caminar. Benjamín, María Elena, Lucía y todos los que alguna vez fueron tocados por la generosidad de Emilia compartieron recuerdos y promesas de seguir su ejemplo. No hubo grandes discursos, solo la certeza de que la semilla plantada en muchos corazones continuaría floreciendo en acciones de cada día. Benjamín, aunque triste, supo entonces que el verdadero legado de Emilia era la red de vínculos y solidaridad que había dejado y que ahora a él le tocaba cuidar y expandir. Con el paso de los meses, Benjamín fue ajustando su vida a la ausencia de su amiga, pero se mantuvo fiel al propósito que aprendió de ella. Decidió colaborar con una ONG dedicada a la atención de adultos mayores en situación de abandono. Allí, Benjamín llevó su experiencia personal y su capacitación profesional, ayudando a optimizar la administración, a organizar voluntariados y, sobre todo, a acercarse a los abuelos con el cariño y la escucha que Emilia le había enseñado. María Elena colaboró también, impartiendo talleres de creatividad, y Lucía, ya más segura de sí misma, ofrecía clases de apoyo escolar a los nietos de los residentes. Entre todos, lograron transformar el hogar en un espacio más cálido, donde la soledad fuera la excepción y no la regla. En una tarde tranquila, al regresar a casa tras uno de esos talleres, Benjamín se sentó frente a su cuaderno de notas. Repasó cada paso de su transformación, desde aquella mañana gris y rutinaria hasta este presente tan lleno de sentido. Supo, íntimamente, que la mejor herencia de Emilia era la capacidad de mirar más allá de sí mismo, de tender la mano aunque fuera solo un instante, de confiar en el poder invisible de la bondad cotidiana. Recordó la frase que ella solía repetir cuando el cansancio o el miedo lo acechaban. Nadie es solo lo que los demás ven por fuera. Hay historias y milagros esperando a ser encontrados cada día en cualquier esquina. Cerró el cuaderno con la certeza de que todavía le quedaban muchas historias por escribir, inspiradas en la luz discreta de una amistad que sobreviviría para siempre en los gestos leves y fundamentales de todos los días. La primera vez que Benjamín llevó el cuaderno de notas al hogar de ancianos donde colaboraba fue una tarde cualquiera, pero él sintió que era una visita especial. Entró saludando con una sonrisa amplia, los pasillos llenos de murmullos suaves y olor a jabón neutro. En la sala principal, don Joaquín contaba, como cada semana, la vez que bailó tango en Buenos Aires. Benjamín se aproximó con el cuaderno apretado, bajo el brazo, y al sentarse junto a la ventana, propuso recopilar historias de todos los residentes. La idea fue recibida con curiosidad. Algunos se animaron enseguida, otros apenas asintieron con timidez. Así comenzaron las tardes de relatos compartidos, donde cada pequeño fragmento de vida era celebrado y escrito con esmero, como si fueran joyas rescatadas del fondo de un océano. Benjamín descubrió entre los ancianos un vasto campo de afectos, secretos nunca antes compartidos, risas cómplices y a veces silencios llenos de dolor. Él escribía y al mismo tiempo se llenaba de una gratitud silenciosa por tener la oportunidad de atestiguar tanta vida junta. A medida que las páginas se llenaban, el hogar adquiría una calidez nueva, como si Emilia, a través de su legado, continuara encendiendo pequeñas llamas en los corazones de todos.
Con el pasar de las semanas, Lucía se volvió una visitante frecuente en el hogar. Adolescente todavía, se movía con una dulzura discreta, repartiendo dibujos y enseñando a los nietos de los residentes a leer y escribir. Benjamín la observaba combinando admiración y ternura. Lucía era el reflejo de todas esas semillas que él sentía que apenas había sabido sembrar. Una tarde, después de un taller de manualidades, Lucía se acercó a Benjamín con el ceño fruncido. Tenía una idea: organizar un festival intergeneracional, una jornada en la que ancianos y jóvenes compartieran juegos, música y relatos. Benjamín, entusiasmado, propuso sumar a la comunidad, convocando a familias y voluntarios. La planificación fue tan caótica como divertida. El salón principal se transformó en un escenario improvisado. Niños correteando entre abuelos sonrientes, cuentacuentos, guitarras desafinadas y pasteles caseros en cada mesa. Aquella tarde fue más que un evento, fue la constatación palpable de que, entre generaciones, el amor y el aprendizaje circulaban vivos, renovados, listos para desafiar el olvido y la soledad. Cuando llegó el invierno, el frío pareció querer colarse en los huesos y en los ánimos. Las visitas al hogar de ancianos se llenaron de mantas tejidas, tazas de chocolate y charlas lentas mientras afuera caía una llovizna persistente. Benjamín, sin embargo, notó que algo inquietaba a don Ernesto, que antes era el alma de la sala. Tras días de intentos fallidos para sonsacarle su preocupación, una mañana don Ernesto confesó su temor a olvidar a su esposa fallecida años atrás. «Siento que, poco a poco, se me escapa hasta su voz. «¿Y si un día no la recuerdo más?», murmuró. Benjamín, movido por la compasión, lo animó a grabar su historia, a plasmar las memorias de su vida compartida en cartas, fotos y anécdotas. Pronto, cada residente comenzó a armar su propia caja de recuerdos, un rincón tangible para que la historia personal sobreviviera al tiempo y a la desmemoria. Benjamín y Lucía los ayudaban con paciencia. Muchas tardes terminaban entre lágrimas dulces y sonrisas leves. Aquellas cajas se convirtieron en el tesoro más precioso del hogar. Una madrugada de domingo, Benjamín recibió una llamada inesperada. El hogar necesitaba ayuda urgente. Uno de los residentes había sufrido una caída y el personal escaseaba. Sin titubear, se puso un abrigo y salió a la noche fría. Como Emilia le había enseñado, mantuvo la calma, acompañó a la enfermera y se aseguró de que el anciano, don Matías, sintiera compañía y consuelo. Esa noche en vela, entre monitoreo y palabras de ánimo, Benjamín se dio cuenta de cuánto había cambiado su propia capacidad para cuidar y responder ante la necesidad ajena. Fue una noche de cansancio, pero también de satisfacción silenciosa. Se sintió capaz, útil, profundamente humano. Al amanecer, al ver la ciudad despertando tras la ventana, comprendió que aquellas pequeñas emergencias eran, en verdad, las que lo habían transformado. Semanas después, Lucía trajo una noticia importante. Había logrado inscribirse en la universidad, primera de su familia en hacerlo. Benjamín la celebró con orgullo y una mezcla de nostalgia. La ayudó a organizar sus horarios, a preparar la documentación y a convocar a la comunidad para financiar una pequeña beca que le permitiera costear los gastos mínimos. Lucía, emocionada, decidió abrir un taller para ayudar a otros jóvenes a preparar exámenes de ingreso, repitiendo el ciclo de apoyo y confianza que Benjamín había iniciado para ella. Poco a poco, el taller se llenó de nuevas caras y la red de colaboración se amplió. Benjamín advirtió entonces que el verdadero impacto de una vida no siempre se percibe de inmediato. Era como ver brotar flores en un terreno que creía árido. El primer aniversario de la partida de Emilia llegó con suavidad, como una brisa melancólica. Benjamín y María Elena
Organizaron una pequeña ceremonia en la plaza, junto al árbol bajo el cual Emilia solía sentarse a leer o conversar. Llevaron flores, prepararon café y pan dulce, e invitaron a todos quienes alguna vez compartieron un momento con ella. Esa tarde, entre silencios y relatos al atardecer, varias personas tomaron la palabra para contar lo que Emilia había significado en sus vidas. Niños recitaron poemas, los mayores recordaron consejos y anécdotas, Lucía cantó una canción sencilla y María Elena leyó una carta escrita desde el corazón. Benjamín comprendió, viendo los rostros íntimamente conmovidos, que el amor y la bondad de Emilia seguían tejidos en la vida de todos, como hilos invisibles e irrompibles. Ya con la llegada de la primavera, Benjamín propuso embellecer el barrio con un mural comunitario en honor a la generosidad y las historias compartidas. Convocaron a artistas locales, niños y abuelos, y juntos pintaron escenas cotidianas: manos que se ayudan, rostros sonrientes, árboles frondosos, una enfermera menuda y valiente mirando el horizonte. El mural, colorido y exuberante, se volvió un punto de encuentro, un recordatorio visual de lo que el esfuerzo colectivo podía lograr. Durante las tardes, familias posaban frente a la pared, recién pintada, sintiendo una pertenencia renovada al lugar y a la historia común. Benjamín, cada vez que pasaba de camino al trabajo, se detenía a observarlo, recogiendo fuerzas en sus colores para los desafíos del día. En medio de esos días agitados, María Elena se enfermó levemente. Nada grave, pero suficiente para remover antiguos temores en Benjamín. Adaptó su rutina para estar más cerca, redescubriendo en esos cuidados diarios la ternura de la infancia recuperada. María Elena, en 1900, agradecimiento, compartió con su hijo relatos inéditos de su propio pasado, historias de juventud, de valentía y temores que nunca antes se había sentido capaz de confesar. Benjamín escuchó atentamente, anotando cada detalle en su cuaderno, sintiendo que, aunque las ausencias dolían, la vida siempre ofrecía nuevas formas de reencontrarse y crecer juntos. La consolidación del grupo de voluntarios llevó a Benjamín y Lucía a viajar a otros barrios periféricos, donde replicaron los talleres y la red de apoyo contable y administrativo. Aprendieron a escuchar las necesidades específicas de cada comunidad, a respetar sus tiempos y procesos. En uno de aquellos encuentros, conocieron a don Ramiro, un maestro jubilado que impulsaba un comedor popular. Don Ramiro compartió con Benjamín la dificultad para mantener la transparencia de sus cuentas y asegurar las donaciones. Juntos, desarrollaron un sistema simple de registros y capacitación para nuevos voluntarios. El éxito fue tal que otras organizaciones los contactaron pidiendo ayuda, y así, la red se transformó en un semillero de solidaridad extendida, levantando el ánimo y la autonomía de centenares de personas más allá del primer barrio. Una tarde, mientras revisitaba viejas fotografías y mensajes de Emilia guardados en su computadora, Benjamín comprendió que la herencia más importante no era ni el cuaderno ni las cajas de recuerdos, sino la certeza de que nunca es tarde para transformarse y transformar el mundo alrededor. Decidió entonces recopilar en un libro abierto todas las historias nacidas a partir de su primer encuentro con Emilia, invitando a quienes participaron de esos cambios a agregar sus propias páginas. Así, la historia de una vida común se multiplicó en cientos de relatos, cartas y agradecimientos, revelando que la bondad, cuando es verdadera, no tiene punto final, solo nuevos comienzos, en cada gesto cotidiano, en cada persona dispuesta a mirar mejor. El otoño llegó cubriendo las calles de Mendoza, tonos rojizos y ocres, y Benjamín sentía que la historia estaba lejos de terminar. Poco a poco, el mural comunitario se volvió parte del paisaje habitual, un símbolo indeleble de lo que habían logrado juntos.
Los días se acortaban y ese rincón del barrio comenzó a llenarse de vida a horarios insospechados. Jóvenes charlando sentados en el pasto, abuelos paseando con niños pequeños, músicos ambulantes deteniéndose allí para improvisar melodías. Benjamín, junto a Lucía y los demás voluntarios, decidió aprovechar esa efervescencia para organizar el primer festival Vínculos, una jornada entera dedicada a celebrar la riqueza de las historias compartidas. La planificación implicó decenas de reuniones, idas y vueltas entre quienes expondrían, brindarían talleres de manualidades, cocinarían para todos o simplemente animarían la tarde con juegos y risas. El día del evento, el barrio vibró, cada persona era protagonista, cada recuerdo una chispa. Alguien tocaba la guitarra, una abuela recitaba versos aprendidos en la infancia, y los niños competían en una maratón de cuentos. Benjamín participó presentando el libro abierto de relatos colectivos, leyendo fragmentos que arrancaron lágrimas y sonrisas sinceras a los presentes. Al caer la noche, con faroles encendidos y el aire impregnado del aroma a chocolate caliente, todos supieron que esa jornada no sería olvidada jamás. Una tarde, tras una reunión con voluntarios, Benjamín caminó hasta la antigua plaza donde solía encontrarse, y con Emilia. Allí, sentado bajo el árbol recordado, se topó con don Martín, un vecino silencioso que rara vez participaba en actividades comunitarias. Benjamín lo saludó y, tras una tímida charla inicial, descubrió que don Martín había sido artesano y carpintero, dueño de una destreza hoy poco común. Decidió invitarlo a compartir su conocimiento en el próximo taller barrial. Al principio, don Martín dudó, temeroso de que nadie se interesara en lo que él podía ofrecer, pero fue Lucía quien lo convenció, prometiéndole que los pequeños estaban ansiosos por aprender a tallar maderas y armar juguetes. El primer taller fue un éxito inesperado. Don Martín, entre risas nerviosas, mostró cómo transformar una simple rama en un tren de madera. Niños y adultos lo rodearon, dibujando bocetos propios, preguntando por técnicas y trucos. Al final del día, don Martín confesó emocionado que no recordaba cuándo había recibido tantas muestras de cariño. Benjamín comprendió la importancia de tender la mano a quienes parecían más distantes, pues muchas veces la soledad era solo una coraza accidental. La llegada de las fiestas de fin de año motivó a la red de voluntarios a embarcarse en una nueva misión. Ningún vecino mayor pasaría la Nochebuena solo. Movilizaron recursos, buscaron donaciones de panaderías y comercios y formaron equipos para preparar cenas sencillas pero reconfortantes. Lucía se encargó de las tarjetas hechas a mano, Benjamín de la logística y María Elena de reclutar cocineras entusiastas. El 24 de diciembre, las casas de los abuelos se llenaron de visitas y mesas compartidas. Hubo villancicos entonados por voces imperfectas pero valientes, historias de navidades antiguas y regalos simbólicos, fotos enmarcadas, mantas tejidas, libros dedicados. Benjamín fue testigo del brillo en los ojos de quienes, acaso resignados a la soledad, agradecían el simple gesto de recordarles que seguían siendo protagonistas de la vida comunitaria. Fue una noche de alegría callada en la que todos entendieron que la familia a veces es la que uno elige construir. El nuevo año trajo consigo desafíos inesperados. Una tormenta particularmente fuerte causó graves daños en varios hogares del barrio y rompió parte del mural. Benjamín, desde su experiencia en gestión, organizó rápidamente una colecta solidaria. Convocó a voluntarios y técnicos para realizar reparaciones urgentes, distribuyó tareas y recaudó fondos. Durante semanas, el barrio se unió como nunca, compartiendo herramientas, alimentos y horas de trabajo bajo la lluvia y el barro. Fue una experiencia agotadora pero transformadora.
Los vínculos se profundizaron y muchas viejas rencillas entre vecinos se diluyeron en medio del esfuerzo compartido. Cuando por fin el mural fue restaurado, decidieron añadir una nueva imagen, un paraguas comunitario multicolor, símbolo de esa protección mutua que los sostenía aún frente al mal tiempo. Benjamín, agotado pero feliz, anotó en su cuaderno que el verdadero sentido de pertenencia se forja en la adversidad y el cuidado recíproco. En primavera surgió la oportunidad de expandir los talleres a escuelas cercanas, donde muchos niños y jóvenes pasaban largas horas sin supervisión ni motivación. Benjamín y Lucía organizaron clases de apoyo escolar, espacios de arte y juegos cooperativos. De a poco, los grupos se diversificaron. Adolescentes con dificultades, niños inquietos, algunos padres que se animaban luego de mucho tiempo sin estudiar. El ambiente era cálido y caótico, lleno de preguntas y desafíos, pero también de aprendizajes compartidos. Allí, Benjamín conoció a Carolina, una docente joven y entusiasta a quien contagió el entusiasmo por la educación comunitaria. Juntos diseñaron una estrategia para incentivar a los adolescentes mayores a convertirse en tutores de los más pequeños, multiplicando así el efecto positivo de cada acción. Con el correr de las semanas, los progresos eran visibles y, sobre todo, palpables en la confianza y el compañerismo que brotaba en los patios y pasillos de la escuela. La comunidad, motivada por tantos logros compartidos, decidió cumplir un viejo sueño de María Elena: crear una biblioteca popular en el barrio. Buscaron un espacio adecuado y Benjamín colaboró en conseguir los primeros libros y gestionar donaciones. Vecinos y voluntarios donaron estanterías, hubo muralistas que pintaron las paredes y hasta don Martín confeccionó bancos robustos de colores. El día de la inauguración, niños y adultos se agolparon ante la puerta mientras Lucía cortaba la cinta inaugural. Benjamín leyó un cuento corto de Emilia, incluido en el libro abierto, y la emoción inundó el ambiente. La biblioteca rápidamente se volvió un refugio y un punto de encuentro. Allí se dictaban talleres de lectura, mesas de juegos de mesa, noches de cine y debates abiertos. María Elena revivió su amor por la lectura y Benjamín, cada vez que veía el bullicio en esa sala luminosa, agradecía la cadena de gestos que había permitido convertir una idea simple en una realidad extraordinaria. Consolidada la biblioteca, Benjamín decidió profundizar en la recopilación de historias orales. Con un pequeño grabador digital, visitaba a los más viejos del barrio, recolectando anécdotas, recetas, canciones olvidadas. Mucho de ese material fue digitalizado y compartido en el canal comunitario, generando un nuevo ciclo de unión entre generaciones. Descubrieron viejas leyendas de Puebla, trucos de cocina transmitidos en 1900, secreto, relatos de migraciones y resistencias cotidianas. Lucía tuvo la idea de organizar una exposición sonora. En la biblioteca dispusieron auriculares y reproducciones de los testimonios grabados. Los visitantes podían sentarse y escuchar, cerrando los ojos y viajando a otras épocas y voces. Benjamín observó con emoción a los niños atentos, riendo con ocurrencias de los abuelos o emocionándose con narraciones de tiempos difíciles. El proyecto trajo nuevas amistades y en muchos casos la reconciliación de generaciones que apenas se habían cruzado hasta entonces. En uno de esos días de exposición, un vecino desconocido, Gustavo, se acercó tímidamente a Benjamín y le entregó una carta ajada. Era un escrito antiguo de su abuela, enfermera también, que narraba sus días como aprendiz de Emilia en el hospital de Puebla. Benjamín sintió un estremecimiento. La huella de Emilia seguía apareciendo en rincones impensados. Gustavo pidió que aquella historia formara parte del libro abierto.
y juntos rescataron fotografías sepia, recuerdos familiares y objetos antiguos que completaron la memoria colectiva del barrio. A partir de allí, muchas otras personas vencieron la timidez y sumaron sus objetos y relatos. El libro abierto se convirtió, más que en un cuaderno, en un verdadero archivo de la comunidad, con páginas manuscritas, fotos pegadas y hasta flores secas recopiladas en los paseos compartidos. No había visitante que no se detuviera a hojearlo, encontrando algún eco de su propia historia en sus páginas. El paso de los meses trajo nuevos desafíos. Un grupo de voluntarios propuso organizar una jornada de salud comunitaria, chequeos médicos, charlas de prevención, información sobre derechos y acceso a servicios públicos. Benjamín, recordando lo que Emilia le había enseñado sobre el cuidado integral de la persona, se sumó con entusiasmo. Convocaron a médicos retirados, enfermeros jóvenes, psicólogos y asistentes sociales. En un día soleado, la plaza se llenó de carpas y mesas de consulta gratuita, vacunaciones, consejos de nutrición y juegos saludables para los niños. No todo fue sencillo. Algunas personas tenían miedo de exponer sus problemas, pero la calidez del trato y la empatía fueron derribando barreras. Al cierre de la jornada, con decenas de consultas realizadas y varias emergencias atendidas a tiempo, todos comprendieron que la salud, como la solidaridad, es una tarea que pertenece a la comunidad entera. A la par de estas actividades, Benjamín enfrentó nuevos dilemas personales. El trabajo en la oficina absorbía tiempo y energía, exigiendo de él una toma de decisiones. Seguir apostando por la seguridad conocida o arriesgarse a dedicar aún más tiempo a los proyectos sociales y comunitarios que tanto sentido le daban. Tras noches de insomnio y largas charlas con María Elena y Lucía, decidió reducir su jornada laboral y formalizar el trabajo voluntario como una ocupación principal. Presentó un nuevo proyecto de formación y acompañamiento a jóvenes en situación vulnerable, basado en la experiencia acumulada junto a los vecinos. Fue un proceso administrativo desafiante, lleno de trabas burocráticas, pero también de descubrimientos personales. Al recibir la aprobación de los primeros fondos, Benjamín sintió una mezcla de temor y orgullo. Iniciaba una nueva etapa en la que su profesión y su convicción ética crecían de la mano. El apoyo de la comunidad y de nuevos aliados fue clave para superar el vértigo de ese salto. Cada día, Benjamín repetía la frase de Emilia que más sentido le hacía. La vocación es, muchas veces, el milagro cotidiano de la empatía. Una tarde apacible, rodeado de amigos y vecinos en la biblioteca, Benjamín se sorprendió al recibir la visita de un periodista local interesado en contar la historia del barrio y su singular proceso de transformación. El reportaje salió publicado bajo el título Cuando la bondad se multiplica, acompañado de fotos del mural, la biblioteca, la plaza, renovada y retratos de abuelos, jóvenes y niños. La repercusión atrajo a nuevas personas decididas a aprender o a colaborar. Benjamín, incómodo con el protagonismo, insistió siempre en que todo había sido posible solo gracias a la suma de voluntades, pero en el fondo comprendía que aquel día lluvioso en que ayudó a Emilia había plantado una semilla invencible en su propio pecho. Terminado el día, se permitió una breve pausa, sentado frente al mural, convencido de que siempre habrá historias por rescatar y corazones atentos y dispuestos a escuchar. El anuncio de la historia del barrio en el periódico tuvo un efecto catalítico y pronto otras comunidades comenzaron a interesarse en el modelo de trabajo colaborativo que Benjamín y su equipo habían implementado. Esto le abrió las puertas a nuevas oportunidades y desafíos, pero también a un sentimiento de responsabilidad renovada. Unas semanas después del artículo, Benjamín recibió una invitación para hablar en un evento regional
sobre la importancia de la acción comunitaria y la colaboración intergeneracional. Aunque al principio dudó, animado por Lucía y María Elena, decidió aceptar. Preparó su presentación con esmero, llevado por el deseo no tanto de ser admirado, sino de inspirar a otros a encontrar en lo común el motor para grandes cambios. El día del evento, Benjamín se encontró frente a un auditorio repleto de rostros ansiosos y curiosos. Respiró profundo y con voz serena relató la historia desde aquel primer encuentro con Emilia hasta la efervescencia del presente. Habló de la red solidaria que tejieron entre todos, de las dificultades y también de los logros inesperados. Mencionó a Lucía, a María Elena, a Gustavo, a don Joaquín. Hizo un homenaje a la memoria de Emilia y a todo lo que ella había significado para esa transformación social. Insistió en que cada pequeño gesto cuenta y que nadie debería subestimar el poder de una mano tendida. Al terminar su intervención hubo un largo aplauso. Más allá de los elogios, Benjamín supo que había logrado su objetivo, sembrar una nueva inquietud por el trabajo solidario. De regreso a casa, acariciado por una mezcla de alivio y entusiasmo, reflexionó sobre cómo, en ocasiones, es necesario salir de la zona de confort para que otras realidades puedan ver la luz. Lucía le recibió con una sonrisa cómplice, ansiosa por escuchar los detalles de la experiencia. Mientras caminaban por las calles del barrio, sentían la mirada atenta de quienes ahora los reconocían como motores de cambio. Pero para Benjamín, lo importante no era el reconocimiento. Lo que realmente le impulsaba era la certeza de que cada paso dado había contribuido a un bienestar común que antes no existía. Poco después de aquella experiencia, una ONG de alcance nacional mostró interés en replicar en otras regiones el modelo comunitario que Benjamín y su equipo habían desarrollado. El proyecto fue bien recibido, en parte gracias a la visibilidad mediática y al impacto positivo que ya nadie podía ignorar. El desafío era considerable y significaba mucho más trabajo y coordinación, pero Benjamín ahora contaba con la experiencia y el respaldo de una comunidad que creía en él y que se reafirmaba en cada encuentro, en cada taller, en cada historia compartida. Con la humildad que siempre le caracterizó, aceptó el nuevo reto, con la convicción de que una semilla plantada con esmero puede florecer en muchas tierras. Mientras tanto, el barrio seguía transformándose en pequeños detalles que aumentaban día a día. Una escuela renovada, un mercado más seguro, murales que narraban nuevas historias de unidad y esperanza. La biblioteca organizaba campeonatos de lectura y noches de juego multicultural, albergando a familias enteras que se conocían por primera vez. El impacto había sido tan grande que incluso las autoridades locales comenzaron a volverse más receptivas a las necesidades del vecindario, queriendo entender y emular lo que allí ocurría. Con cada nueva iniciativa, el objetivo siempre estaba en no perder el sentido de comunidad, en no olvidar que lo logrado se debía por encima de todo a la participación y el compromiso mutuo. Las nuevas generaciones ya no vivían el aislamiento que las había alejado antaño, y los mayores se sentían nuevamente valorados. El barrio, una vez gris y anónimo, florecía con la fuerza de lo colectivo. Los lazos no solo habían fortalecido estructuras, sino que, sobre todo, habían generado un nuevo tejido humano donde cada voz tenía eco. La llegada del próximo invierno trajo consigo un reconocimiento especial. Benjamín fue convocado por la ciudad para recibir un premio en honor a su labor comunitaria. Aunque inicialmente renuente, comprendió que el galardón no era solo suyo. Era de todos aquellos que alguna vez se habían animado a cambiar, que apostaron por lo desconocido, que decidieron mirar más allá de sí mismos. Acompañado de Lucía, María Elena, Gustavo, don Joaquín y varios amigos más,
subió al escenario a recibir el reconocimiento. Con una sonrisa humilde, dedicó el premio a Emilia y a todas las personas comunes que, como ella, habían optado por la bondad y la generosidad en cada día. La ovación, mezcla de admiración y gratitud, fue una celebración de la humanidad redescubierta. Sin embargo, el verdadero reconocimiento llegó en el trabajo continuo, en la adaptación constante a nuevos retos. Con la llegada de visitantes interesados en aprender y contribuir, Benjamín se dedicó a formar líderes comunitarios, transmitiendo habilidades y valores para que cada barrio pudiera encontrar su propio camino de transformación. Las clases se nutrían de testimonios, de errores convertidos en aprendizajes, de risas y también de sacrificios compartidos. Benjamín solía concluir cada charla con una reflexión que resumía su experiencia. El cambio auténtico no tiene autor. Nace de la mezcla, del compromiso real, de estar atentos al otro. En uno de esos días de encuentros y despedidas, surgió la idea de crear un documental sobre la evolución del barrio y su gente. Benjamín vio con entusiasmo cómo el proyecto tomaba forma, cómo las entrevistas a los vecinos llenaban de vida cada secuencia, cómo los planos retrataban el antes y el después con una poesía que emocionaba. A través del lente vislumbró el espíritu que lo había motivado desde el inicio, una voluntad invisible e irrompible de superar cualquier obstáculo, de encontrar belleza en lo cotidiano, de hacer del mundo un lugar más amable y justo. El estreno del documental en la biblioteca comunitaria fue un acontecimiento destacado. Asistió casi todo el barrio, incluso aquellos que rara vez participaban en las actividades. Mientras las imágenes se proyectaban en la pared, entre aplausos y lágrimas, Benjamín comprendió que ese era más que un simple testimonio visual. Representaba una herencia viva, una memoria compartida lista para ser llevada más allá de sus fronteras. Al finalizar la proyección, los comentarios de los espectadores resonaban en la sala, reanimando el clima festivo y la esperanza de lo posible. Tiempo después, caminaba por las calles del barrio, no solo como un líder reconocido, sino como un vecino que había encontrado su lugar en el flujo constante de historias entrelazadas. Observaba a Lucía planear su próximo paso académico, a Gustavo liderar un nuevo proyecto barrial, a don Joaquín contarle a un grupo de niños una de sus aventuras de tango. Cada escena le llenaba de paz y gratitud, de la comprobación, empírica y casi milagrosa, de que las raíces del barrio habían echado brotes firmes y audaces. Aquella tarde, regresó a casa con el cuaderno que siempre le acompañaba, cuyas páginas firmes y gastadas seguían revelando secretos del pasado y del presente. En cada línea se reflejaba el viaje que nunca hubiera imaginado. Con una pluma, ensayó las últimas palabras, un adiós abierto al porvenir que, sabía, estaría lleno de desafíos y oportunidades. Y así, al escribir la última oración, Benjamín se permitió el lujo de mirar atrás sin perder de vista el horizonte, seguro de que el legado de bondad de Emilia continuaría resonando en cada rincón de ese mundo que había soñado.